los medios de comunicación de aquí de la región y que vienen de otros lugares. Primero quisiera que en este momento se presentaran los que estamos aquí presentes, ya que se encuentran los niveles medio superior de nuestra región y en este caso, por lógica, el Instituto Tecnológico de Jiquilpan. Para lo cual me voy a permitir pasarles el micrófono y que se presenten para que tengan conocimiento de los que estamos aquí en este comunicado. Sí, buenos días. Nosotros venimos a representación del CEBETIS número 12, delegación sindical. Mi nombre es contador Jorge Pérez Rodríguez. Buenos días, también del CEBETIS número 12. Mi nombre es Armando Villalpando Barragán. Villalpando Barragán. Buenos días, mi nombre es Ricardo Figueroa López y soy representante general del CICAT 64. Figueroa López. Buenos días, mi nombre es Raúl Flores García, parte del comité de esta institución, Instituto Tecnológico de Jiquilpan. Buenos días, mi nombre es Sandra Luz Maldonado López, también parte del comité de aquí del Tecnológico de Jiquilpan. Sí, soy Joaquín, delegado sindical de la sección DB56, de la sección 61 de nuestro Instituto Tecnológico de Jiquilpan. Con relación a este movimiento, los comités ejecutivos de las secciones 18 y 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que representan a los trabajadores homologados no transferidos de los subsistemas de nivel medio superior y superior, se dirige a los medios de comunicación y a la opinión pública para exigirle al gobierno del Estado de Michoacán el pago de las siguientes prestaciones laborales que se adeudan. Número 1. Pago de los conceptos de SE, superación educativa, y BA, bono de apoyo a la economía familiar, correspondientes a noviembre del 2016 en la totalidad a los compañeros pertenecientes a estos subsistemas. Número 2. Pago a 67 trabajadores omitidos de los conceptos SA y BA, correspondientes a noviembre del 2015. Número 3. Pago a 193 trabajadores omitidos de los conceptos BP, bono de productividad, y BF, bono al fomento educativo, correspondientes al mes de marzo del 2016. Número 4. Pago por concepto de vida cara P4 al Cebeta 70 de Tepalcatepec, Michoacán, correspondientes al mes de diciembre del 2016. Número 5. Pago de los conceptos BP, bono de productividad, y BF, bono al fomento educativo, a la totalidad de los compañeros pertenecientes a estos subsistemas. Este último pago deberá de realizarse en marzo del 2017. Dichas prestaciones laborales, que se pagan desde hace 20 años, en los meses de noviembre y marzo, y que constituyen parte integral del salario de los trabajadores de la educación, como consecuencia del incumplimiento de pago por parte del gobierno del Estado, se ha afectado en su poder adquisitivo en detrimento de su economía familiar a más de 5.200 trabajadores pertenecientes a los diferentes subsistemas no transferidos de educación media superior, los cuales son CEBETIS, CETIS, CECATIS, CEBETAS, CETMAR, CEP, IPN y superior, que son los institutos tecnológicos de Morelia, Valle de Morelia, Zitácuaro, Jiquilpan, La Piedad y el Instituto Tecnológico Lázaro Cárdenas. Instituciones académicas establecidas en Michoacán y que se distinguen siempre y se han distinguido por su trabajo ininterrumpido y cumplir con el año calendario escolar, así como gozar del prestigio académico de investigación a nivel estatal, nacional e internacional. Es por ello que de manera enérgica exigimos el pronto pago a las prestaciones referidas.
Por lo antes mencionado, las secciones 18 y 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunciamos que de no haber respuesta inmediata, se llevará a cabo un plan de acción en el que incluyen la suspensión de actividades de los tecnológicos federales e instituciones de nivel medio superior referidas, hasta lograr el pago de las prestaciones laborales de referencia a todos nuestros compañeros trabajadores. Sin más por el momento, agradecemos la atención prestada, solicitamos la comprensión y apoyo de la sociedad en general. Atentamente, firmamos el profesor Jorge Pérez Rodríguez, quien es secretario general de la delegación D268 de la sección 18 del CENTE, del CEBETI número 12, el profesor Ricardo Figueroa López, secretario general del Centro de Trabajo 71 de la sección 18 del CENTE, CECATI número 64 de Jiquilpan, el profesor Mario Carrión Gutiérrez, secretario general de la delegación D280 de la sección 18 del CENTE, y quien también es representante de la sección de la sección D245, sección 60 del CIDID-IPN. Y su servidor, Moisés Arredondo Yoki, secretario general de la delegación DB56 de la sección 61 del CENTE de este Instituto Tecnológico de Jiquilpan. Este es el comunicado que queremos hacer de su conocimiento para que se haga llegar a nuestra sociedad y que de alguna manera sepan que nosotros somos instituciones que por primera vez que yo recuerde estamos en este movimiento. Este movimiento a nivel regional, estaríamos hablando que estarían afectando alrededor de más de 3.000 alumnos, más de 3.800 alumnos en los niveles de los que ahorita ya citamos. Somos alrededor de 350 trabajadores que laboramos en estas instituciones, y es lo que tenemos que comunicar a la sociedad. No sé si tengan alguna duda. Hasta ahorita, porque si le sumamos ya el adeudo que viene próximamente, que es el bono que les comentaba que se tiene que pagar en marzo, estaremos hablando de alrededor de 82, 83 millones de pesos. Y sin contar, lógicamente, lo que tenemos atrasado con los pagos que les comentaba ya de algunos compañeros, sin contar esos montos. En realidad el monto ahorita es de 82 millones de pesos con lo relacionado a los bonos, que es el atrasado de noviembre y el que viene ahorita en el mes de marzo. A ver, ¿por qué diario, a pesar de que estoy de acuerdo con ustedes en muchas cosas, les deben dinero, se les tiene que hacer que les paguen, pero por qué diario afectar también a los alumnos? O sea, ¿por qué no ir sobre el gobierno, o sea, en sí, tomar hacia el gobierno o alguna otra cosa, pero no dejar de dar clases? O sea, ¿por qué diario seguimos a ser ignorantes de la situación? Bien, les comento, este movimiento no fue nada más propuesto o se está realizando porque así lo decidimos y ya. Este movimiento ya con anterioridad tenemos indicadores, no tenemos documentación, que hemos estado haciendo gestiones ante las instancias correspondientes para que se pudiera hacer este pago. Año con año el atraso ha sido considerable, con meses y meses, y año con año estamos yendo a hacer gestiones para que se pudiera hacer el pago y no estar pensando en estrategias como la que estamos actuando ahorita. Esto fue una estrategia coordinada con todos los delegados de nuestro estado
del nivel superior y media superior, en donde estuvimos platicándolo, porque precisamente lo que ustedes comentan, no queremos afectar a nuestros alumnos, no queremos afectar a nuestra sociedad y sobre todo el prestigio que tenemos ya ganada con nuestras instituciones. Esta decisión fue difícil, pero de alguna manera queremos también que el gobierno federal y el gobierno estatal volteen hacia nuestras instituciones y que tome conciencia en lo que ya hemos estado solicitando de una manera pacífica. Entregándonos este bono. ¿Qué va a pasar? No hay dinero en el Estado. ¿Qué va a pasar con su movimiento de usted? Bueno, nuevamente buenos días. Miren, puntual en 2 y 3 partes. Nosotros como secretarios generales, haciendo esta propuesta a nivel estatal a toda la docencia, vimos un plan en el cual el alumno saliera lo menos afectado posible. Uno. Número 2, nuestro nivel medio superior y superior, nunca participamos en estos movimientos. Nunca lo hemos hecho hasta el día de hoy, que estamos tomando este tipo de acciones con la intención de que el gobierno del Estado voltee y vea, no que estemos afectando directamente a los alumnos, sino que el compromiso de nosotros es salir adelante, tratando de reponer, en este caso, el día de clases, lo que pudiéramos tener, para poder en un momento dado, no retrasarnos en nuestra planeación anual. ¿Sí? Lo otro, el plan de acción, este plan de acción comprende una parte de 24 horas, otra de 48 horas, y la otra sería una toma directamente, en este caso, a las arcas del Estado. Es un derecho ganado, es algo bueno. Cabría mencionar aquí y recalcar que nosotros pertenecemos a la federación, pero trabajamos en el Estado de Michoacán. El Estado de Michoacán nos otorgó este bono a raíz de que a todos sus trabajadores de la educación les otorga 67 días de aguinaldos en diferentes partes. A nosotros nos lo está otorgando en estos bonos, para homologarnos, para tener una prestación igual que todo el Estado. Meramente económica. Meramente económica. Entonces, precisamente desde 1997 se logró que el gobierno del Estado bloqueara y a todos los trabajadores que geográficamente pertenecemos al Estado, pero trabajamos directamente con la Federación, se nos otorguen estos bonos a la superación, bonos para la superación educativa y al apoyo a la economía familiar, es precisamente con la intención de que no quedemos rezagados en la economía con respecto a los demás docentes y trabajadores de la educación. A ver, entonces, perdón, quiero pedir. Año con año, como bien lo comentaba ahorita uno de ustedes, dice, bueno, a lo mejor el Estado dice, bueno, yo no tengo dinero, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues eso es lo que estamos reclamando, ¿no? Por eso... Tomar finanzas, a manifestarnos de manera... La estrategia fue bien planeada. La estrategia es 24 horas de aquí hasta el próximo viernes, que es nuestra semana laboral. Si el próximo viernes no tenemos respuesta por parte del gobierno para hacer, o sea, no queremos que nos digan en 15 días les vamos a pagar. La estrategia continúa. Si nos dicen
El viernes tienen sus cheques, hasta que no tengamos los cheques decidimos parar la estrategia de las 48 horas, que sería próximo lunes 13 y martes 14. Si el 13 o 14 aún no hay respuesta, estaríamos con la tercera acción, que es el viernes, nos estaríamos yendo a la ciudad de Morelia con la base trabajadora a hacer la manifestación que ya se les comentaba. ¿Se volverían a afectar los alumnos? En este caso sí. En este caso sí. O sea, desgraciadamente la estrategia, pues no queremos llegar hasta este motivo, a estos casos, pero desgraciadamente los alumnos son los que están siendo la mayor parte de su afectación. Y el acuerdo está hecho, o sea, esto no está a ver si no lo quieren pagar. Entonces, está minutado y eso... ¿Cuánto tiempo tienen con ese acuerdo? Alrededor de 20 años. ¿De 20 años? Sí. ¿Y se les ha estado pagando constantemente? Se ha estado pagando, les comentaba que ha sido paulatinamente, o sea, en los últimos años se ha sido más el atraso por parte del gobierno estatal, se ha ido avanzando un poco más y bueno, es lo que estamos ahorita luchando, ¿no? Que esto no llegue a quitarse esta prestación o que al menos se cumpla, ¿no? ¿Esta prestación es a la totalidad de los 5,000 trabajadores? Sí. Que no se les ha cumplido. Sí, así es. ¿Quieres comentar algo? El gobierno en un momento, el gobierno de Miren, fue un acuerdo de hace 20 años. Miren, como ahorita en la negociación salarial de 2017 ya está dentro de la minuta, eso el gobierno no nos lo puede quitar, ¿sí? Ni tampoco, bueno, esto es lo que lucharíamos ya nosotros para que esto no se llegue a quitar. No sé si tenés una pregunta. Sí, nada más para aclarar unos datos. ¿Desde cuándo se les empezaron a notar o de cuánto se les empezó a descontar o a bajar el presupuesto que se les dan los bonos? ¿Hace cuántos años? ¿A descontárnoslo? Sí, o a ver retraso en los bonos. Sí, les comentaba que esto año con año, casi siempre nos lo pagaban en el mes, o sea, les digo, es el mes de noviembre y marzo. Si acaso se nos atrasaba un mes, pero ahorita, pues ya fíjense, el año pasado nos atrasaron alrededor de 5 meses. Ahorita ya vamos desde noviembre a marzo, es decir, ya se juntó con los dos bonos. Es lo que nosotros tenemos esa inquietud, ¿por qué se ha estado atrasando? Y ahorita el atraso ha sido más aún. Entonces, desde hace 5 meses empezó Sí. a ser cada vez más. Ha sido más Y bueno, aquí se encuentran pues los representantes de lo que es CEBETIS 12 y el tecnológico. ¿Cuántos trabajadores integran este sindicato nada más en lo que es el CEBETIS y el tecnológico? Son 350, incluyendo CECATI e IPN. Alrededor de 350 y 3.800 alumnos más o menos, los que se han afectado en esta región. ¿Y dónde está IPN? Lo citamos, pero digo, ¿dónde está su representante? Lo citamos, pero no pudo venir, no sé qué es lo que pasaría. Sí, creo que es muy importante, haciendo referencia a lo que ustedes comentan, del retraso que ha tenido el gobierno del Estado. Lo que nosotros argumentamos es que son partidas que están presupuestadas. Es un dinero que ya llegó y más sin embargo no lo hacen entrega de ello. ¿Por qué? ¿Desde cuándo hemos venido teniendo estos retrasos? Prácticamente conocemos nosotros que ya tenemos por lo menos 2 representaciones del Estado que han tenido problemas económicos muy fuertes. Los dineros se han desaparecido y el problema es no tenemos dinero, pero aquí lo curioso es que eso está presupuestado. Y está presupuestado la partida, el dinero llegó. ¿Dónde está? No lo sabemos, lógicamente. Lo único que sí tenemos es evasivas por parte del gobierno del Estado. Entonces, esto lógicamente nos tiene que brillar a tomar otro tipo de acciones, como es la que estamos tomando. Efectivamente, CEBETIS, tecnológico, pues difícilmente habíamos llegado a este tipo de acciones, de hacer paros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente los alumnos son los más perjudicados. Y de ahí que es la intención de que ustedes también estén presentes para que la comunidad sepa cuál es el motivo y que no nada más es mala fama que en ocasiones los maestros tenemos
de decir que somos flojos, que no cumplimos con nuestro trabajo. También hay que hacerle saber cuál es el motivo que nos está orillando a este tipo de situaciones, ¿sí? Profesor. Entonces, son dineros presupuestados que deben estar. Entonces, aquí hay personas que desde 2015 no han cobrado su bono, ¿sí? Como está en el boletín, desde 2015. Ya nosotros a la mayor parte nos deben 2016, el de noviembre, y ya se juntó con marzo de 2017. Entonces, si no hacemos este tipo de acciones, pues difícilmente vamos a ver, yo creo que logrado el objetivo. Así es de que sí es complicado, difícil, como lo dicen aquí los compañeros, pero más sin embargo nos orillan a hacer pues este tipo de acciones. Bien, definitivamente con lo que nos están comentando hay un desvío de fondos, porque esos fondos llegaron al Estado de la Federación y no se aplicaron para lo que estaban presupuestados. ¿Tienen ustedes en su dirigencia estatal ya negociaciones de ver dónde está ese dinero y por qué no se ha pagado y cuándo se piensa pagar? No, difícilmente, sabemos que son situaciones que maneja el gobierno a su nivel y lógicamente pues que no se va a echar de cabeza diciendo es que el dinero lo destiné a otra partida, ¿verdad? O X partidas extraordinarias. ¿Por qué? Porque se supone que un presupuesto va en función a ciertos renglones y partidas que deben ejercerse y que deben cumplirse. Pero sabemos pues también la problemática que ha tenido el Estado de Michoacán, que es un Estado que está demasiado con compromisos económicos. ¿Dónde están los dineros? Pues no lo sabemos, somos ciudadanos, que solamente yo creo que allá los representantes de nuestro gobierno saben dónde quedó. Sí, directamente responsable sería aquí el gobernador y el secretario de Finanzas del Estado. En este caso sí. Quisiera finalizar este comunicado para lo cual citamos, agradeciéndoles su asistencia y comentándoles que nuestro compromiso es estar en nuestras aulas, es trabajar por el bien de la educación en nuestra región, de nuestro estado y de nuestro país. Entonces, tenemos el compromiso con la sociedad, con nuestros alumnos y como instituciones. Agradecemos su presencia y ojalá y que los gobiernos, los responsables de que se realice estos pagos, pues que tomen conciencia, porque lo que menos queremos es afectar precisamente a nuestra labor principal, que es la educación. No es de nosotros como pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores desde la Educación estar en estas acciones, pero desgraciadamente esto se llegó a un límite y es por lo cual estamos en estas actuaciones. Les agradecemos infinitamente su presencia y estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias.